Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días una vez más a nuestro programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Estamos bendecidos una vez más de estar con ustedes, de ser un instrumento para honra, para edificación del cuerpo de Cristo. Esto es un día agradable para predicar su palabra, para bendecir a Dios, para cantar un cántico nuevo de agradecimiento por su misericordia y su gracia. Gracias a Dios por este nuevo día. Vamos a predicar acerca de la justicia que es por medio de la fe. Vamos a leer en Romanos 2:17. Vamos a leer un versículo y luego vamos a hacer una oración. Dice Romanos 2:17: He aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que ha de hurtar, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra es buena, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra nos vivifica, Señor. Tu palabra nos da aliento, tu palabra nos motiva a seguirte agradando, a seguir en esta lucha, Dios. Nos motiva a seguir en la carrera de la fe. Nos motiva a agarrar nuestra cruz cada día, Dios, y seguirte. Nos motiva, Dios, a ser cristianos buenos, agradables a ti, a hacer bien a nuestro prójimo, a amarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Dios, por tu palabra que es aliento a nuestra vida. Es esa agua que nos refresca nuestra alma, Dios. Es esa luz que alumbra nuestro caminar. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que hoy nos ilumines y nos hagas entender el mensaje de hoy. Danos hoy el pan de cada día, Señor, dánoslo hoy, Señor, el pan que corresponde a hoy, el que nos alimente para hoy. Y te damos gracias, Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender y nos abra el oído, Señor, para comprender tus escrituras. Ábrenos el entendimiento para comprender las escrituras. Danos sabiduría y revelación, Dios, y que sobre todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, el apóstol Pablo
le habla a los que dicen que son judíos. Y le dice, mira, tú que tienes el sobrenombre de judío y que te apoyas en la ley, tú que te glorías de ser maestro de niños, te glorías de que eres guía de ciegos y te glorías de que eres luz en tinieblas. Tú que te glorías que conoces la voluntad de Dios y te glorías de ser instruido por la ley. Tú que te apoyas en la ley, tú que confías que tienes en la ley la forma de la ciencia, del conocimiento y de la verdad. Tú que te glorías de que enseñas a otro, dice, ¿no te enseñas a ti mismo? El apóstol les reclama y le dice, ustedes que son el pueblo de Israel, eran los depositarios de la ley de Dios. Ellos eran los que tenían la revelación. Ellos eran los que tenían las experiencias, los que podían contar. Ellos que en un principio fueron testigos oculares. Esos testimonios se traspasaron a los hijos y sobre los hijos por todas las generaciones. Y el pueblo de Israel era el único pueblo en la tierra que podía tener la experiencia que tuvo con Dios. Con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Ninguna otra tierra, ninguna otra nación podía tener las experiencias que tenían con Dios. Y el pueblo de Israel eran los depositarios de la revelación escrita. Ellos, el Espíritu Santo los inspiraba y los inspiraba para escribir la escritura, y ellos se gloriaban de tener las escrituras. Y dice, tú que tienes el sobrenombre de judío, te glorías en la ley, te glorías de que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas, te glorías de que eres un maestro de los indoctos y maestro de niños. Dice, pero que tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, ellos eran maestros, pero no se enseñaban a sí mismos. Ellos enseñaban a otros, pero a ellos mismos no se enseñaban. Y bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con la justicia de Dios? Pues bueno, que el pueblo tenía muy alta estima a los intérpretes de la ley y a los maestros. Ellos los tenían en muy alta estima y querían, habían rabinos y la mayoría del pueblo quería estudiar con un rabino, porque en aquellos tiempos los rabinos eran escasos, si no estoy mal, creo que no podían haber más de 7 en todo Israel, y eran buscados para hacerse discípulos de un rabino, para aprender de él. Pero ellos tenían muy en alta estima a los maestros de la ley, pero los maestros de la ley enseñaban a otros, pero no se enseñaban a sí mismos. Entonces, yo quiero leer un versículo en Mateo 5:20. Dice Jesús, este es Jesús hablando. Dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El pueblo tenía muy alta estima a un grupo religioso, según ellos, al grupo de los fariseos. Los fariseos eran los apartados, los entregados, los consagrados, los que no se mezclaban con otros. Ellos eran los que se dedicaban a buscar a de Dios continuamente, los rigurosos en cumplir los mandamientos de la ley. Ellos eran tajantes en no desviarse ni un ápice de la instrucción bíblica. Y ellos eran los que a la vista del pueblo eran los que estaban más cerca de Dios, los que buscaban a Dios, los que continuamente iban al templo a leer las escrituras. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. Ellos, según ellos, eran irreprensibles en cuanto a la ley. Y el pueblo tenía en muy alta estima a los intérpretes y a los fariseos.
Y ellos se gloriaban de que tenían la revelación escrita. Y ellos se gloriaban en hacer un prosélito. Un prosélito era alguien que no era del pueblo de Israel, pero quería pertenecer al pueblo de Israel, o mejor dicho, al pertenecer al judaísmo. Entonces los fariseos lo hacían un prosélito. Y ellos se gloriaban de ser guía de ciegos, se gloriaban de ser luz en las tinieblas, de ser maestro de indoctos. Y entonces el pueblo tenía en alta estima a los fariseos, porque creían de que los fariseos eran los que estaban más cerca de Dios. Creían que los fariseos eran los que agradaban a Dios con sus rigurosas enseñanzas y con las ataduras o con las coyundas que le ponían, con las cargas pesadas que le ponían a los demás. Ellos decían, los fariseos son los que están más consagrados, y los tenían en alta estima. Y la gente le decía, los padres le decían a los hijos, mira, yo quiero que seas como el fariseo. Si tú llegas a ser como el fariseo, irreprensible, gané el cielo. Pero Jesús viene y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, el concepto del pueblo de Israel era que los fariseos eran los irreprensibles. Los que estaban inmaculados, los que no tenían mancha, los que no se han mezclado, los fariseos eran los separados, los apartados para Dios, los que buscaban de Dios constantemente. Y el pueblo y los niños crecían, yo quiero llegar a ser como el fariseo. Si yo logro llegar a ser como el fariseo irreprensible, me gané el cielo. Pero Jesús dice, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esta palabra fue chocante para el pueblo de Israel. Fue chocante porque ¿cómo es posible que yo puedo ser más irreprensible que el irreprensible? Si se supone que ser fariseo era el techo. Ellos eran los irreprensibles, los consagrados, los apartados, los que se buscaban de Dios continuamente. Y Jesús dice, no. Si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, como decimos en mi país, tronaron los chicharrones. Porque la enseñanza de Jesús era que la justicia de los fariseos no alcanzaba, pero el pueblo creía en querer alcanzar la justicia de los fariseos. Y la justicia de los fariseos, que ellos creían que era irreprensible, no alcanzaba. Y Jesús dice, no, si no superan la justicia de los fariseos, no entraréis. A ver, ¿cómo pongo? Voy a hacer una ilustración. Supongamos que en la clase hay varios niños, ¿verdad? Y hay niños que son inteligentes y hay otros que no mucho y hay otros que son nada inteligentes. Pues supongamos que hay un alumno que es el más inteligente, el que se pasa estudiando, el que se mata trabajando, haciendo las tareas, el que contesta todas las preguntas, el que se sabe de historia, el niño que saca A+. Y los demás niños dicen, bueno, mira, yo quiero ser como aquel que saca A+. Y aquel que pasa de manera sobresaliente y le dan high honors y le dan medallas de honor. Yo quiero ser como él. Pero de pronto viene un maestro y le dice, porque os digo que si ustedes no superan a aquel que saca A+, no entraréis. ¿Pero cómo? Si se supone que A+ es lo máximo. Si se supone que A+ es el techo, es el tope, ¿cómo es posible superar a aquel que es irreprensible en cuanto a la ley? Entonces esta enseñanza chocaba con el pueblo de Israel. O el pueblo de Israel chocaba con esta enseñanza. Y ellos se gloriaban de que eran poseedores de la ley y que eran los consagrados, los entregados, los que buscaban de Dios. Pero ellos crearon su propia justicia.
O sea, si los maestros que enseñan son los que están errados, ¿qué aprenderán los alumnos? Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, que se enseñaban en las escuelas, en las universidades, se enseñaba de que la tierra era plana. Y todo el mundo creía eso, porque eso es lo que se enseñaba en las escuelas y en las universidades, de que la tierra era plana. Y hubo un tiempo que vino un hombre que dijo, no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Entonces esa enseñanza chocó con todos aquellos catedráticos universitarios que creían que la tierra era plana, y los maestros enseñaban que la tierra era plana. Entonces, ¿qué pasa si los maestros están equivocados y enseñan algo equivocado? Los escribas y los fariseos enseñaban que habría que ser irreprensible, que tú tienes que ser tajante, que si hay alguien que no cumplía los mandamientos de Dios, habría que apedrearlo y sacarlo, y que ellos tenían una alta estima a los fariseos, porque ellos eran los consagrados, los entregados, los que buscaban de Dios constantemente, y ellos decían, yo quiero llegar a ser como el fariseo. Ojo, pero Jesús viene y desbarata todo el pensamiento que ellos tenían. Y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es esa justicia? ¿Cuál es esa justicia? Así que la ley decía, Jehová, justicia nuestra. El pueblo de Israel no entendió cuál era la justicia que la ley anunciaba. Pero vamos a leer en Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el 21. Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. O sea, la ley es un personaje y los profetas es otro personaje, y los dos están señalando la justicia de Dios. Y cuando se manifestó la justicia de Dios, no lo conocieron. Entonces, ¿qué leyeron? ¿Qué aprendieron? Ellos se gloriaban de ser los depositarios de la ley de Dios, se gloriaban de ser maestro de niños, de ser luz en las tinieblas, se gloriaban de que ellos tenían en la ley la confianza del conocimiento y la verdad. Y esa ley y los profetas dice que testificaban la justicia de Dios. O sea, como dos personajes señalando y diciendo, esa es la justicia de Dios, esa es la justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios se manifiesta, no lo conocieron. Entonces, ¿qué leyeron? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta es la justicia que a los fariseos le hacía falta. La justicia que viene por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, la justicia que supera la justicia de los fariseos es la justicia por medio de la fe en Jesucristo. El que cree en Jesucristo, la justicia de Jesús se le atribuye a Él, y ya no es salvo por su justicia, sino por la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia que es por medio de la fe, que creen en que Jesús vino y vivió una vida en santidad, y que fue Dios encarnado. Ese es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne y tomó un cuerpo humano para morir por los pecadores. La Biblia dice en Romanos 5:8, porque el amor de Dios se ha manifestado. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que el amor de Dios se muestra. O sea, el amor no es palabra únicamente, sino que son hechos, son verdades, son obras. Dice, no améis de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y dice, porque más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me gusta esa parte que dice, en que siendo aún pecadores. Porque aún éramos pecadores cuando Jesús murió por nosotros. Nosotros no orábamos para que Dios nos perdonara, no. Dios nos perdonó sin que nosotros se los pidiéramos. Y ofreció el sacrificio sin que nosotros lo esperáramos. Y Él mostró su amor para con nosotros, aunque nosotros no lo amáramos. Y Él murió, Jesús murió por nosotros, sin que nosotros se los pidiéramos, sin que nosotros lo estábamos buscando. Nosotros no andábamos buscando a Dios. Él nos salió a buscar a nosotros. Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Entonces, la justicia que es por medio de la fe, la justicia que supera la justicia de los escribas y los fariseos, de aquellos que quieren vivir una vida en santidad sin el Espíritu Santo, que creen llegar al cielo sin creer en Jesús. La justicia que supera esa justicia es la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Es triste pensar querer llegar al cielo sin Jesús. Alguien me hizo esta pregunta, un cristiano con buenas intenciones, con un buen corazón. Me dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede perder una persona que viva allá retirada en el Amazonas, en la selva, en donde no le ha llegado el evangelio, que no le ha llegado a predicar nadie, que no le han predicado de Cristo? ¿Dios los va a mandar al infierno? ¿Será que se van a perder? Y yo le contesto esa pregunta, bueno, precisamente si no conocen de Cristo, si no le ha llegado el evangelio, yo le pregunto, ¿cómo se van a salvar? Porque nadie se salva por misericordia, nadie se salva por pena. Nadie se salva omitiendo a Jesús. No, precisamente si no tienen a Jesús, ¿cómo se van a salvar? ¿Por vuestra justicia? Si usted quisiera ser justo delante de Dios, si quisiera ser santo, irreprensible, ¿sabe cuán santo debería de ser? Entonces, el pueblo creía
que los fariseos eran los que estaban más cerca de Dios. Eran los que tenían la justicia, eran las personas a imitar. Entonces Jesús puso el listón más alto y dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pues esa justicia es la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos aquel que creen, porque no hay distinción. La justificación es por fe, para todo aquel que cree. Si de repente hay alguien que se esfuerza en agradar a Dios, pero no le ha entregado su corazón a Jesús, no ha aceptado a Jesús como su Salvador, todavía no ha sido justificado. Porque Él es el que justifica, Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La justificación es por fe. No hay ninguna justicia. El pueblo de Israel crearon su propia justicia y dejaron la justicia de Dios y ellos crearon su propia justicia. Y todo el mundo decía: yo quiero ser como el fariseo. Y si yo alcanzo a ser como el fariseo, irreprensible, me gané el cielo. Y Jesús dice: no, pues si no superan la justicia de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia es justificados pues por medio de la fe en Jesucristo, para perdón de los pecados. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si de repente hay alguien muerto en sus delitos y pecados, sepa que su única salida es arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y aceptar a Cristo como Salvador. Dios nos amó, y porque nos amó primero, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Dios ya nos amaba y abrió una vía de escape, una vía para la santificación, porque Él nos amó siendo nosotros pecadores. Un día alguien me preguntó: hermano, yo no entiendo. La Biblia dice que a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y me preguntaron acerca de ese versículo: hermano, yo no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Si Esaú era el que trabajaba, el que conseguía la comida, el que cuidaba a su padre, Esaú era alguien bueno, de hecho Esaú tenía la primogenitura. Yo no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Y yo le contesté, le digo: ¿y sabe qué es lo que yo no entiendo? ¿Cómo Dios pudo amar a Jacob? Eso yo no lo entiendo. ¿Cómo pudo amar a alguien mentiroso, usurpador, aprovechado, oportunista, mentiroso? Usted no entiende cómo aborreció a Esaú. Yo no entiendo cómo Dios pudo amar a Jacob. He ahí la elección, que Dios es soberano. Y si usted es salvo, dele gracias a Dios, porque a Dios le plació que usted fuese salvo. En Deuteronomio hay un versículo que dice Dios: a otros pueblos los entregué a adorar a otros dioses, pero a ti, Israel, te permití adorarme a mí. Dios nos ha elegido para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Y gracias a Dios, gracias que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y del Cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, estaba preparado para aquellos que Él predestinó. Él los salvó, los eligió, y a los que eligió los justificó, y a los que justificó los glorificó. Entonces Dios nos ha amado aún en nuestros delitos y pecados. Si hay alguien
que me está escuchando, que no se siente amado, déjeme decirle que quien lo ama es Jesús, que Dios lo ama y que Él, aunque usted esté en sus delitos y pecados, Dios lo quiere perdonar, lo quiere salvar, y por eso Jesús vino a morir por usted y por mí. La justicia por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree, porque no hay distinción. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, ¿por qué Jesús usó a los escribas y los fariseos? Porque ellos eran un punto de referencia. Los escribas eran los encargados de instruir al pueblo en la ley. Eran un grupo de intérpretes y escribas, de que ellos eran los que interpretaban la ley y enseñaban que la justicia de Dios era esforzarse por cumplir todos los mandamientos. Pero se les olvidó que por el cumplimiento de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces Jesús dice, porque os digo, si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál justicia? La justicia por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree, porque no hay distinción. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú desde antes de la fundación del mundo, Dios, tú nos predestinaste para ser salvos y nos has guardado para ser vasos de honra, para dar alabanza a tu nombre, ser instrumento en tus manos, Señor, útil y dispuesto para toda buena obra. Te damos gracias, Dios, porque tú te nos has revelado a nosotros. Tú te nos apareciste en el camino como te le apareciste a Saulo de Tarso, que no te buscábamos, Dios, pero tú nos buscabas a nosotros. Que no esperábamos ser salvos, no te pedíamos que nos salvaras, no queríamos ser salvos, Dios, pero tú abriste un camino, tú proveíste un cordero a tu propio Hijo y lo sacrificaste para salvarnos aún en contra de nuestra voluntad, porque muchos luchamos, Dios, contra ti para no ser salvos. Y luchamos contra tu evangelio, y luchamos contra tus pastores, contra tus ministros, y luchamos contra tu Espíritu Santo para no venir a ti. Pero tú ya nos tenías preparado, Dios, un lugar en el cielo. Ya tú nos tenías preparado una herencia, Dios, porque nosotros no te buscábamos. Nosotros no te elegimos a ti, tú nos elegiste a nosotros. Y tú, Señor, nos permitiste adorarte a ti. Otros pueblos están sumidos en idolatría, adorando a otros dioses, Señor. Pero tú nos permitiste adorarte a ti, al Dios vivo y verdadero. Te damos gracias, Dios, porque te nos has revelado. Y te pedimos que tengas misericordia de muchas personas que no te conocen. Que tú te les reveles, Dios, y que tu Espíritu Santo se les manifieste y que les haga entender que tú eres el único Dios vivo y verdadero, y que Jesús es el único pastor de las ovejas, que Jesús es la puerta, el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Jesús. Oh Dios, te damos gracias porque nos has salvado por medio de la fe en Jesucristo, porque tú mismo pusiste esta fe en nosotros, porque ni siquiera para eso servimos, Dios, para creer en ti, sino que esta fe fue de ti. Porque por gracia somos salvos, Dios, por medio de la fe. Y esta fe no es de nosotros, sino que de ti, Dios. Porque tú pusiste en nuestro corazón fe para creer en Jesús, a fin de que seamos salvos, a fin de que seamos justificados por la fe en Jesús. Te damos gracias, Dios, porque tú has hecho todo por nosotros. Y sigue haciendo, Dios, por nuestra familia, por nuestros vecinos. Hay muchas personas, Dios, que necesitan ser salvos y tal vez no se dan cuenta. Te pedimos, Dios, que tú te les reveles, así como te nos revelaste a nosotros. Acuérdate, Señor, cuando nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados, y tu amor, tus lazos de amor nos atrajo a ti. Oh Dios, te pedimos que tú los puedas salvar y los puedas justificar por medio de la fe en Jesucristo. Y te damos gracias, Dios. Toda la honra y toda la gloria es para ti, porque si somos salvos, Dios, ha sido porque tú proveíste el Cordero para salvarnos a nosotros. Tú nos reconciliaste contigo mismo, Dios, y tú nos salvaste.
Te damos gracias, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra por siempre, por todos los siglos, por todas las edades. La gloria sea para ti, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, justificados pues por la fe en Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Esto fue un episodio más del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Sepamos que somos salvos por medio de la fe, que nosotros no buscábamos a Dios, que Él nos buscó a nosotros primero, y que nos predestinó, nos salvó, nos justificó y nos glorificó. Démosle gracias a Dios por esa maravillosa elección. Yo no entiendo, tal vez alguien no entiende por qué Dios aborreció a Esaú, pero yo lo que no entiendo, por qué Dios amó a Jacob. Y Jacob éramos usted y yo, que aún en nuestros pecados Dios nos amó y nos proveyó un camino de salvación. Porque usted que usted me escucha, usted era malo y usted no buscaba de Dios. Y usted tenía su corazón en contra de Dios, pero Dios fue misericordioso. Y porque nos amaba en nuestros delitos y pecados, nos salvó. Le damos gracias a Dios. Amén. Comparte el mensaje. Comparte la verdad, comparte libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.